Bueno, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad, a nuestro grupo nos ha tocado exponer el Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, ¿no? Que los integrantes somos Solórzano Quinto John José Luis, González Orozco Eddie y Suárez Huamán Jorge José Ángel. El Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP, ¿no? ¿Por qué se crea el Sistema Nacional Pública SNIP? Durante muchos años fue común que las entidades públicas pasen directamente de la idea de un proyecto a la elaboración del expediente técnico y de ahí a la ejecución de la obra, obteniendo como resultado, en muchos casos, proyectos que no se resolvían problemas y que no contaban con recursos para su operación y mantenimiento. De esa manera se usaba ineficientemente los escasos recursos públicos destinados a inversión. Bueno, la normatividad. Ante esta situación y sabiendo que los recursos disponibles para la inversión pública son limitados, se creó el Sistema Nacional de Inversión Pública por ley 27.29.3, que establece que las entidades públicas encargadas de ejecutar proyectos y de inversión pública deben aplicar una serie de principios, procesos, metodologías y normas técnicas que permitan optimizar el uso de los recursos públicos. El SNIP es uno de los sistemas administrativos del Estado, que como el presupuesto, tesorería, contaduría, control, contrataciones y adquisiciones, y entre otros, es de observancia y cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno. Tenemos un esquema que nos hace ver antes del SNIP. Antes del SNIP, la idea del proyecto, expediente técnico, ejecución, ¿no? Y esto nos daba proyectos no rentables, proyectos no sostenibles, duplicidad de inversión, proyectos de riesgo y proyectos sobredimensionados. En fin, todo esto nos daba un uso ineficiente de los recursos públicos. ¿Qué es la finalidad del SNIP? El SNIP busca optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión con el fin de que su uso tenga un mayor impacto en el desarrollo económico y social del país. La principal herramienta que se usa en el SNIP es el análisis de preinversión, el cual permite una evaluación técnica, económica, financiera y de sostenibilidad de los proyectos previa a su ejecución. Bueno, en esta gráfica nos explica que con el SNIP, ¿no? La idea del proyecto, después de ejecutar o hacer una idea de proyecto, tenemos un estudio de preinversión, ¿no? Que es la declaración de la viabilidad. Después de esto, tenemos el expediente técnico y después del expediente técnico surge la ejecución. Todo esto nos da un igual de proyectos rentables, proyectos sostenibles, proyectos bien dimensionados, proyectos coordinados, proyectos enmarcados en planes de desarrollo. Y la finalidad es un uso eficiente de los recursos públicos. Continuando con la exposición, a mí me corresponde el proyecto de inversión pública, PIP. Un proyecto de inversión pública constituye una intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una entidad, cuyos beneficios generen durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los otros proyectos. Asimismo, deben tenerse en cuenta lo siguiente. El PIP debe construir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una entidad y a sus competencias. Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal,
conforme al cronograma de ejecución de preinversión. No son proyectos de inversión pública las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento. Asimismo, tampoco constituye proyecto de inversión pública aquella reposición de activos que se realice en el marco de las inversiones programadas de un proyecto declarado viable, esté asociada a la operatividad de las instituciones físicas para el funcionamiento de la entidad o no implique una ampliación de capacidad para la provisión de servicios. En este cuadro vamos a observar el ciclo de un proyecto. Empezamos por la idea, la concepción de una idea que está en la etapa de la preinversión. Se realiza el perfil y se observa la factibilidad del proyecto. Se continúa con la inversión, que ya tiene estudios definitivos y tiene su expediente técnico. Continuando con la ejecución. La próxima etapa es la postinversión, que ya está puesta en marcha, o mejor dicho, está en operación y mantenimiento el proyecto, terminando con la evaluación ex y el post. ¿No? De todas maneras, siempre hay una retroalimentación en cualquier etapa de los proyectos para ver qué es lo que se puede mejorar, o a medida que avanza el proyecto se puede mejorar y o modificar para su mejor complementación. ¿Quiénes conforman el SNIP? Lo conforman el SNIP las unidades formuladoras, o el UF. Son cualquier órgano o dependencia de las entidades previamente registradas en el banco de proyectos. Elaboran los estudios de preinversión y registran la información en el banco de proyectos. Sus funciones principales son elaborar los estudios de preinversión y registrar la información en el banco de proyectos. Las unidades ejecutoras, las UE, son cualquier órgano o dependencia de las entidades con capacidad para ejecutar los proyectos de inversión pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. No requieren su inscripción en el banco de proyectos. ¿No? Sus principales funciones son ser responsables de la elaboración de los estudios definitivos y expedientes técnicos, ejecutar los proyectos viables, observar el cumplimiento de los parámetros aprobados en la preinversión, ¿no? Como el costo, cronograma, metas, y también son responsables de la evaluación ex post. Tenemos también las oficinas de programación de inversiones, la OPI. Son los órganos técnicos del SNIP en cada sector, gobierno regional o gobierno local. Sus principales funciones: evaluar y aprobar los estudios de preinversión, proponer metodologías y parámetros de evaluación, capacitar a las unidades formuladoras, realizar el seguimiento de los proyectos. Por último, es declarar la viabilidad cuando tiene las facultades delegadas. Continuando con la exposición del tema del Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIC, los órganos resolutivos son la máxima autoridad ejecutiva en cada sector, gobierno regional o gobierno local. El gobierno nacional es la máxima autoridad del sector, ministros. El gobierno regional son los presidentes regionales y el gobierno local son los alcaldes. Las principales funciones son: en el caso de los sectores, aprueban los lineamientos de la política en las cuales deben enmarcarse los proyectos. El siguiente pueden delegar las facultades que hayan recibido su sector, gobierno regional, gobierno local, para la evaluación de proyectos de su responsabilidad. Y por último, autorizan la ejecución de los proyectos viables. Esta autorización se entiende ya realizada para los proyectos aprobados en el presupuesto institucional de apertura. El siguiente paso es la Dirección General de Programación Multianual, DGPM, del sector público. Son la dirección perteneciente al Ministerio de Economía y Finanzas, que es la máxima autoridad técnica normativa del SNIC. Las principales funciones son: regula técnicamente y normativa el funcionamiento del SNIC, declara la viabilidad de los proyectos cuando esta función no está delegada, apoya técnicamente a las oficinas de programación de inversiones OPI, sectoriales, regionales y locales, unidades formuladoras y unidades ejecutadoras.
Las principales funciones en el SNIC son: la primera función es formular el proyecto de inversión pública, unidad formuladora. La segunda función es evaluar el proyecto de inversión pública, OPI. La tercera función es declarar la viabilidad del proyecto de inversión pública, DGPM. La cuarta función es priorizar y autorizar la ejecución del proyecto de inversión pública, órgano resolutivo. Y la última función, y menos importante, es ejecutar el proyecto de inversión pública, unidad ejecutadora. El esquema de interacción entre estos organismos: en cada sector o gobierno regional o gobierno local tiene un órgano resolutivo. Es la relación institucional de la OPI. Siempre pertenece a un ámbito institucional de órgano resolutivo. También tiene una oficina de programación de inversiones, OPI. Tiene dos unidades, unidades formuladoras y unidades ejecutadoras. Se relacionan funcionalmente y se relacionan en el tipo de proyecto, y no necesariamente porque se encuentre adscrita institucionalmente. El otro es el Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene una Dirección General de Programación Multianual del Sector Público. Y es la relación técnica funcional, la DGPM. Es la mínima autoridad en el SNIC. Todos los proyectos de inversión pública requieren evaluarse en el marco del SNIC. Si todo PIP que se financie total o parcialmente con recursos públicos de una entidad sujeta al SNIC debe evaluarse en el marco de la normativa del SNIC. Cabe recordar que se define como PIP a toda inversión limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de una entidad. Los proyectos ejecutados por terceros, pero cuya operación y mantenimiento vaya a estar a cargo de una entidad incorporadora del Sistema Nacional, también deben ser evaluados en el marco de la normativa del SNIC. Muchas gracias, compañeros, y este es todo el tema que hemos hablado, y muchas gracias ante todos.